Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Juveniles, esta vez en su tercera temporada. Hoy nos espera un programa muy interesante de la mano del doctor Rodrigo Sánchez Torres, con un tema que implica a las juventudes y que lleva por título Cantando la calle, el hip hop como producto cultural pandillero. Y bueno, este tema, para empezar a abordar la problemática que hoy nos ocupa, hemos de decir que en las calles poblanas es común encontrar jóvenes tirando barras de freestyle, que suben a los camiones o deambulan entre las mesas con bocinas mal ecualizadas, desde donde se exhalan beats más o menos conocidos o francamente populares. Pero lo importante es cómo montan la voz sobre el beat improvisando líneas con base en el momento. El hip hop tiene sana presencia sobre la capital poblana y otras ciudades del estado como Tehuacán o San Martín. Y algunos de sus representantes más interesantes son miembros de pandillas. Además, los jóvenes entusiastas de esta cultura no solo toman en horizonte sonoro callejero, sino también el territorio digital. Maestro Rodrigo Sánchez Torres, sociólogo y comunicólogo de licenciatura, maestro en sociología y candidato a doctor en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UAP y del Tecnológico de Monterrey, Puebla. Sus temas de interés son las territorializaciones urbanas juveniles y las actividades creativas y culturales de las pandillas. Y es que es así, el hip hop hoy muestra una enorme capacidad de producir expresiones culturales desde el barrio. Es una forma de creación y producción de significados, tanto en las prácticas de criminalización padecida por los jóvenes, como también resulta que los miembros de las pandillas más destacados se iniciaron en un acercamiento al hip hop. Bienvenido, doctor Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar contigo, gracias. Muchas gracias. Pues hoy, como te decía en este programa, en Juveniles, pues tendremos este acercamiento a lo que ha sido tu trabajo de investigación a lo largo de todos estos años y con un enfoque pues muy centrado hacia este análisis donde la criminalización no es lo que está en el centro, sino es un acercamiento al hip hop, donde, por ejemplo, pues agentes como Don Tecate Mafia, quien a través de su hip hop logra una especie de recapitulación y exaltación de los grupos de las pandillas, se convierte pues en una narrativa que expresa miradas sobre pues las situaciones que han vivido como jóvenes, para hablar también sobre todo lo que está alrededor de este interesante, actual e importante tema que es el hip hop y su relación con las pandillas. Sí, un gusto. Pues yo empecé a trabajar esto desde el 2017, más o menos, 2018, con un grupo específico en Puebla que se llaman los GEM, o sea, hecho en México. Ese es el grupo pandillero con el que estuve trabajando durante bastante tiempo. Y me pareció importante abordar el fenómeno de las pandillas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, una que tuviera que ver con la creación cultural y no necesariamente con toda esta parte criminal. Sí, es interesante cómo el hip hop, además de ser música, es también ya, pues por un amplio recorrido, un movimiento cultural que no solo pues se puede reconocer en la música, sino también en la historia y también con unos valores propios intrínsecos a la práctica del hip hopero. ¿Qué es el hip hop para todas aquellas que nos escuchas? ¿Cómo explicarlo como una cultura y no solo como un género musical? Pues yo pensé diciendo que es una forma de expresión, ¿no? Digamos, dentro de todas las cosas que coinciden las personas que lo practican, es que es una forma de expresión, sobre todo que es libre y que busca justamente en esa libertad tratar de conectar con diferentes sectores, ¿no? Sobre todo los juveniles en este momento. Pero es una cultura muy interesante que nace a partir del rap, que es esta parte musical, del graffiti, muy importante también como forma expresiva, sobre todo como fenómeno urbano,
y del breakdance, ¿no? O sea, son de esos tres componentes que están ahí como bien articulados, sobre todo en Estados Unidos, en barrios marginales, en Nueva York, después va hacia la costa oeste de Estados Unidos, y ya después por un fenómeno de extensión, por varios canales musicales, pues se convierte en un fenómeno que es global, ¿no? O sea, se puede hablar de que la cultura hip hop ya no es propiamente estadounidense, hay una variante, pero hay una variante mexicana, hay incluso gente que está haciendo eso en África, en Europa, obviamente ni se diga, en Sudamérica. Entonces es una cultura que en general busca justamente una forma de expresión que no está necesariamente ceñida a ciertos cánones. Implica obviamente tener un acercamiento, pero implica una reapropiación de todo lo que está en el fenómeno y una forma de expresión que está bien anclada a fenómenos particulares, pero que se conecta en términos generales, ¿no? Qué interesante, sí. Y bueno, si esta cultura del hip hop encuentra su origen en los Estados Unidos y luego permea en el resto del mundo, ¿cómo consideras tú que este movimiento tan fuerte tiene que ver con los jóvenes de Puebla? Pues es muy interesante porque, digamos, dentro de todo el trabajo que yo hice, los jóvenes tomaron esta cultura por varias razones, ¿no? La primera que te digo es expresiva completamente, ¿no? O sea, no tener una forma, no sé cómo decirlo, como estricta de poder decir lo que se dice. Y después hay otros fenómenos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, es muy asequible para muchos jóvenes. Es decir, pueden bajar beats, pueden empezar a componer, lo están haciendo constantemente, después se graban, lo muestran a otras personas. Ese es, digamos, un componente más práctico, ¿no? O sea, la forma de expresión tenía que ver con eso, diferente, por ejemplo, a otras formas como la de mi generación, ¿no? Que es más de rock. Los instrumentos eran más costosos, el proceso era más complejo, pero aquí hay otra complejidad, ¿no? Que tiene que ver con enlazar la vivencia con una forma de expresión original. Eso me parece que está marcado en todos. En Puebla yo creo que no hay una forma, no sé cómo decirlo, particular como en otros lugares que se pueda distinguir. Más bien hay una apropiación que está en construcción, ¿no? Yo diría que en los últimos 10 años ha estado en crecimiento constante. Y pues todavía falta que se encuentre, creo yo, una particularidad específica, ¿no? A lo mejor una que te diría distinta de otros lugares. Bueno, Puebla es una ciudad conservadora, en general todo el estado es bastante conservador y yo creo que el hip hop ha servido en cierta medida para que los jóvenes puedan expresar todas esas inquietudes y todos esos problemas que tenían y que no se pueden controlar, ¿no? O sea, digamos, esa me parece que es una particularidad específica, la forma expresiva y sobre todo esa búsqueda de ser original. Sí, hemos visto a través de tus palabras y tus estudios que hay estos tres factores, ¿no? El arte urbano, que se desarrolla a través de la música, el graffiti. ¿Qué más nos dijiste? El breakdance, ese ya no tuvo tanto impacto, digamos, en términos de las calles. Hace unos años todavía era frecuente verlo, tal vez hace unos 20, cuando yo también era un poco más joven, verlo, pero ahora creo que es más el graffiti y el rap, ¿no? O sea, como forma musical expresiva. Y bien, sí, se puede hablar de una expresión prácticamente popular, de barrio, generalizada en todo nuestro país y también practicada en el estado de Puebla. Existen también relatos diferentes, no todo es homogéneo. ¿Qué podríamos decir relacionado con las pandillas y otros colectivos juveniles? Bueno, el hip hop obviamente es una cultura que está íntimamente ligada con todas las pandillas, ¿no? O sea, es una forma que surge no exclusivamente, pero que sí tiene que ver con representantes pandilleros y que ha servido para estos grupos como forma expresiva, ¿no? En distintas maneras. Yo tuve la suerte de conocer cuando estaba haciendo mi tesis de maestría a este grupo, a los GEM, y algo que me saltó a la vista es que ellos estaban produciendo a partir de la cultura hip hop, ¿no? Entonces, yo creo que no es exclusivo de las pandillas, porque de hecho muchos jóvenes lo están haciendo fuera de las pandillas, pero es una forma bien particular en la que las pandillas pueden expresar las inquietudes, los problemas, todos estos procesos de violencia que ellos viven, que en dado caso también producen, reproducen. Yo creo que sin las pandillas el hip hop obviamente tendría otro matiz. Tal vez las pandillas lo hacen más disruptivo, ¿no? Existe este género, el gangsta rap, que hace que sea más real la vivencia y que refiere justamente a ese lugar social específico que son las pandillas, ¿no? ¿Y cómo podríamos definir qué es lo que define a una pandilla?
Pues son varias cosas. Yo creo que, sin tratar de hacer un desarrollo muy teórico, yo creo que obviamente un código en particular, procesos de hermandad, algo que Hugo Moreno ha trabajado con esta noción del lazo de deuda, ¿no? O sea, es una forma de estar juntos, de agruparse, de resistir, de formar una especie de comunidad que tiene ciertos códigos y que busca una forma de sostenerse en un contexto que es violento para ellos, ¿no? Y al que ellos reaccionan en muchas medidas. En realidad creo que hay varias vertientes para verlo. Yo lo veo desde una vertiente no criminal y para mí una pandilla es un grupo de jóvenes o a veces no tan jóvenes que tienen un código y que tienen ciertos lazos en común dependiendo de la situación que viven, ¿no? Y uno de estos códigos entonces podríamos pensar que es la música y que es el hip hop. Uno es el expresivo, ¿no? O sea, para mí un código importante es ese código expresivo. El hip hop es una forma de expresar eso, digamos, como una forma de acción no violenta que ellos han tomado, pero hay otras formas expresivas de las pandillas, ¿no? Que pueden ser muy variadas, sí debo decirlo, obviamente. Esta vertiente específicamente a ellos les sirve para construir un discurso, una voz, para que, como me decían mis informantes, mis amigos ahora, muchos de ellos, ya no es solamente que se hable de nosotros, sino que nosotros podemos hablar de lo que hacemos. Ese componente tal cual así lo articularon me pareció muy importante, pero ese es un código también expresivo, ¿no? Me parece que siempre está presente, hay otros códigos, el grupo, obviamente, la resistencia, también puede ser otro código con el que ellos trabajan. Sin embargo, este código expresivo tiene también que ver con lo cultural. Por supuesto, no se puede pensar separado de lo cultural, sobre todo si entendemos también que la cultura tiene una parte experiencial, expresiva, ¿no? Y que esa experiencia más performativa lo que hace justamente es que la vivencia tenga sentido y que después pueda ser expresada, ¿no? O sea, tiene también esta parte disruptiva en el sentido de que lo expresaba Dwight Conkerwood, que un poco nos muestra que desde los márgenes existe una creatividad y esa creatividad un poco lo que busca hacer es tensionar varias de las discusiones y varios de estos imaginarios que se han creado sobre los grupos pandilleros. Y esta expresión cultural donde hemos ido ligando una idea con la otra, tiene como espacio también expresivo la calle. Eso es un factor también importante, donde la expresividad se sitúa no en un escenario necesariamente, no en un centro cultural, sino es una forma de convivencia callejera, urbana. Claro, porque siempre remite a la calle, de hecho, ¿no? Hay una premisa bien interesante en el hip hop, cuando fui conociendo todo lo que hacían los jóvenes y los pandilleros, que tiene que ver con lo real, ¿no? Es decir, hay una expresión que es abierta, pero tiene que referir a lo real, ¿no? Y las pandillas viven un proceso que es real y está situado en la calle, y de hecho tiene sentido cuando se ve eso, tal cual para ellos y se puede expresar, ¿no? Uno de mis amigos ahora que estuvo dentro de la investigación todo este tiempo, Turek Hem, que me abrió, digamos, todas las puertas para conocer todo esto, siempre refería a eso, ¿no? Yo formo parte de una pandilla, yo no quiero dejar de ser parte de esa pandilla, yo represento a la pandilla, represento al barrio que está atrás, ¿no? O sea, ese fenómeno que está bien localizado. Y yo creo que no se podría pensar el hip hop si no tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, ahora varios jóvenes buscan esa parte de lo real desde su experiencia, ¿no? Desde diferentes espacios. Aquí las pandillas obviamente tienen otro estatus, son más reconocidas en términos expresivos porque provienen de un lugar, no sé cómo decirlo, más real, y todos están en esa búsqueda, ¿no? Pero sí, yo creo que lo real más la calle es lo que representa justamente ese valor simbólico que tiene para los jóvenes el hip hop. Y esta combinación de lo real con la calle finalmente se traslada hacia lo cultural, lo artístico, lo expresivo, a través de estas maneras de componer el hip hop. ¿Cómo funciona? Ahí se introducen unos a otros, se experimenta, es parte esencial de la convivencia de la pandilla. Pues se introducen, tienen conflictos, son reconocidos. Es decir, hay una serie de configuraciones ahí que hacen que también sea complejo entrar en el mundo del hip hop, ¿no? Por ejemplo, una de estas variantes, el freestyle, es un género muy competitivo, pues, o sea, ver a dos
personas que por 1 minuto, 30 segundos tienen que enfrentarse con creatividad, marca cierto conflicto, ¿no? Y también cierta amistad una vez que se generan algunas cosas a partir de eso. Para las pandillas yo creo que sobre todo estos medios alternativos que ahora han surgido les han introducido a varios jóvenes desde otra perspectiva, ¿no? Yo siempre que voy a un lugar con Turek, hay 2 o 3 personas que lo reconocen, ¿no? Y lo reconocen como pandillero aparte. Pero ese es un matiz específico de Turek y de lo que hace esta pandilla, ¿no? La Gen 26. Hay otros en donde probablemente el hip hop se convierta, no sé, en una serie de apología, a lo mejor de cosas que hacen. Es decir, depende del matiz con el que se le quiera ver. Van a tener más capital simbólico, vamos a decirlo así, o pueden ser vistos estos géneros, sobre todo por personas ya adultas, como un problema, ¿no? Pero en términos así, tal cual de la interacción, para mí pertenecer a una pandilla, tal cual me lo explicó Turek, que era darle un estatus más a lo que se quiere decir, ¿no? Es decir, una referencia a ese barrio específico, que da cierta credibilidad. Yo creo que también está ahí presente eso. Y para quienes nos escuchan y están siguiendo esta plática sobre hip hop como producto cultural pandillero, quisiera que nos contaras un poquito cuál es la importancia del freestyle. La improvisación al final es más que un juego, es también una forma de crear agencia, es una forma de definir límites, es una forma de marcar cómo actúa una pandilla y cómo actúa una otra. Pues el freestyle es el género, yo creo que más complicado, porque son batallas tal cual, ¿no? Y por lo que yo pude ver también por unos amigos de Supremacía MC que participaban en un proyecto que hicimos, pues tiene que ver con forzar un poco y tal cual generar creatividad, tal cual ponerte a la par con otro y buscar eso que es lo real, pero yo creo que es una especificación bien concreta, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí las batallas duran muy poco tiempo y se les van asignando temáticas. Entonces ahí obviamente cada uno de los freestylers tiene que mover su creatividad para trabajar, no sé, yo vi una donde estaban hablando de matemáticas, ¿no? O sea, puede ser así de complicado. No todas las pandillas hacen freestyle, ¿no? Algunos me referían, por ejemplo, que el freestyle es un primer momento, es ponerte a prueba para desarrollar las capacidades de rima, para los tiempos, sobre todo para la creatividad, pero una vez que se termina con el freestyle, normalmente se pasa tal cual ya al rap como género y ya ahí hay una serie de composiciones bastante sofisticadas en términos de elaboración, ¿no? El freestyle yo creo que no es lo que buscan necesariamente los pandilleros, por lo menos no con los que yo trabajaba, pero sí es un primer momento, es un acercamiento. El freestyle ahora ya se ha convertido también en un escenario de alta competencia en el sentido de que hay premios bastante sustanciosos, ¿no? Respecto a eso, hay gente que ya vive de estas batallas de freestyle y que no solamente sale sale de un circuito justamente y tiene proyección a veces internacional, ¿no? Van a 2 o 3 países. Nuestros amigos de Supremacía MC antes hacían una eliminatoria muy compleja en todo México y el que ganaba se iba a una final en Sudamérica, ¿no? Pero bueno, para responder un poco así más concreto, yo creo que el freestyle, por lo menos Turek empezó con eso, es ponerse a prueba. Y ya después viene esta parte más sofisticada, ¿no? De, por ejemplo, producir un disco. Eso tiene otra complejidad para ellos. Claro, y supongo que al desarrollar estas habilidades que se requiere para practicar freestyle como creatividad, agilidad mental, capacidad de diálogo, pues también en estas batallas que se convierten en competencias, también debe ser muy importante la construcción del respeto y de la pertenencia a la escena. ¿Cómo es que funciona esto? Los jóvenes que están en esto identifican perfecto quién es auténtico, quién no pertenece a y quién lo está haciendo por moda, ¿no? O sea, yo armé un taller con Turek donde estábamos trabajando con eso y había uno de los chicos que, digamos, no venía necesariamente de un lugar marginal como ellos lo identificaban y ahí fue difícil lidiar con eso en el sentido de que siempre tenía este problema de que él no era real, ¿no? O sea, no era auténtico. Y tal vez ese es un primer escenario en donde justamente se va viendo quién es quién tiene ciertas características y quién puede construir mejor ciertas cosas, ¿no?
Oye, con relación a lo digital, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que los jóvenes redefinen sus voces a partir de estas nuevas herramientas en las que es posible trabajar de otra manera fuera de la calle? Todo el tema digital ha abierto una nueva configuración completamente para todos, ¿no? Para mí fue muy grato cuando estábamos trabajando en este taller que hicimos, Unidos por el Hip Hop Unión, que todos los participantes tenían ya canciones, ¿no? Nosotros partíamos del hecho de que no tenían canciones, pero no, todos tenían. Justo porque ahora pueden comprar beats, pueden compartirse, por ejemplo, pueden hacer colaboraciones, pueden compartirse, no sé, puntos de vista sobre lo que están haciendo, y creo que si es atractivo también en parte para los jóvenes tiene que ver por este formato de lo digital, ¿no? O sea, esta forma en la que circulan las cosas, se producen y sobre todo tienen feedback, ¿no? Tienen retroalimentación constante de otros. Me gusta, no me gusta, si no me gusta es por esto, entonces hay una contestación. Si me gusta, obviamente eso ya hace que la gente sea conocida también. Esa es una nueva configuración bien interesante que creo que deberíamos investigar también. Que además les apoya para esto que decías de cómo es que llegan a grabar un disco, ¿no? Tienen mucha más experiencia, ¿no? Yo creo que a diferencia de otros artistas, por ejemplo, ellos ya pueden tener, no sé, hasta 20 canciones y ya tienen ahí su prueba de que saben hacer las cosas. Tal vez habrá que pulir algunas, pero ese catálogo que ahora se puede hacer y que tienen que, o sea, lo pueden llevar en el teléfono literalmente, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, en donde una persona tenía que llegar y trabajar así directamente y enseñar, esta es mi canción y tengo que hacer esto, pues obviamente abre muchísimas puertas, ¿no? Pues hemos hecho un recorrido en donde hemos hablado sobre el hip hop y sus alrededores en la juventud y en la no tan juventud, donde se consume cultura, se produce desde sus propios territorios, sus experiencias, donde se atraviesa por el rap, el graffiti, el freestyle, la apropiación del espacio urbano, el conocimiento situado, el estudio situado también. Vamos a tener un segundo segmento donde vamos a seguir explorando este tema con el doctor Rodrigo Sánchez Torres. Sin embargo, quisiera que nos invitaras a escuchar una propuesta musical. Claro, del último disco de mi buen amigo Turek Hem, se llama El Virus, la canción. A ver qué les parece. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Hemos transitado por un primer bloque donde hemos hablado con el doctor Rodrigo Sánchez Torres, quien es doctor en sociología, especialista en hip hop, pandillas y otros muchos temas que están alrededor de este interesante y complejo tema que implica construir la identidad y el territorio. Y para continuar esta charla, quisiera, Rodrigo, si te parece bien, que nos contaras un poco acerca de tu investigación. Sabemos que tu investigación tiene una óptica no criminalizante, es decir, que buscas entender a las pandillas desde sus producciones simbólicas y culturales. Y en este sentido, pues cuéntanos, ¿qué posibilidades de disminución de la violencia tiene la práctica del hip hop y cómo esto puede ayudar a mejorar las relaciones de estos jóvenes con su contexto social? Pues sí, mira, muchas gracias. Te cuento muy rápido. A ver, yo trabajé este tema enfocado en la creación. Yo lo que quería explorar era lo que decían los pandilleros sobre lo que hacían y cómo creaban hip hop y cosas a partir de su situación muy particular, que no es la de muchos jóvenes, ¿no? Una de estas betas que surgió fue que, como te decía hace un rato, esta pandilla crea, ¿no? Esta pandilla tiene por lo menos a 3 representantes más en conjunto. Una forma de crear videos, de crear contenido. El buen Turek Hem, por ejemplo, ya trabaja para Alzada, ya vive en Guadalajara, tiene una carrera bien formada. Apenas vi que estaba en Estados Unidos, es decir, ya tiene una carrera muy formada, ¿no? Me parecía a mí que ahí había una oportunidad de trabajar con ese grupo específico y tratar, en todo caso, de problematizar a las pandillas a partir de lo que hacen, ¿no?
Yo propongo una noción que es las visiones de las pandillas, o sea, las que ellas tienen sobre lo que hacen, como una forma de acercamiento, ¿no? No solamente ver toda esta parte criminal que ha sido ampliamente desarrollada por toda la literatura antropológica, sociológica, criminológica, por supuesto. Mi propuesta era un poco más acercarnos a lo que ellos hacen para ver alternativas de integración. Yo creo que el hip hop en muchos sentidos puede ser una forma en la que se pueden reducir ciertos procesos de violencia, pero por supuesto para abordar el problema de las pandillas se necesitan muchos componentes, ¿no? Políticos, sobre todo. Yo creo que también de sentido común, que dejemos de pensar en las pandillas siempre como los victimarios o como los malos de la historia. Hay que ver cuáles son los procesos de vida que tienen ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que el hip hop, pues es una herramienta que para muchos tiene sentido. Habría que preguntarles, obviamente, cómo se podrían integrar a partir de este parámetro, ¿no? De no dejar de ser pandilleros, de no sanear a estos jóvenes. Existe esta premisa de que para abordar el problema de las pandillas hay que desaparecer a las pandillas. Y yo creo que no, o sea, no es ni hacer apología de las pandillas y sobre todo no criminalizarlas, sino ver obviamente las situaciones, cómo se fueron presentando, y en este caso, por ejemplo, el hip hop sí les ayuda en mucho como formación expresiva y como una forma de vida tal cual, ¿no? No a todos con la misma intensidad, es decir, no todos tienen una carrera y ni están pensando necesariamente en hacer discos, pero sí como forma expresiva. Ahí me parece que hay un paso importante en aras de ir construyendo alternativas de, pues, tal vez no de solución, ¿no? Pero de intervención no criminal sobre estos grupos. Sí, se ha demostrado que el arte puede ser una vía para transformar las realidades violentas y en ese sentido también pues pensar al hip hop como una posibilidad para disminuir la violencia y resignificar las trayectorias juveniles puede ser una vía muy interesante para explorar, que no criminaliza, como bien nos has hablado de tu perspectiva, y que puede pues aportar significaciones sobre la construcción colectiva de los grupos. Por supuesto, yo creo que tal vez para las personas que toman las decisiones no es fácil acercarse al mundo del hip hop, ¿no? O sea, por supuesto, implica muchas cosas, pero implica, por ejemplo, romper este tema de que todas las propuestas de un grupo tienen que estar por escrito, ¿no? O que tienen que construir, no sé, un artículo científico o un libro para expresar. Yo creo que el texto está ahí, pues, ¿no? O sea, en las expresiones. Y el hip hop, de hecho, me parece importante a mí porque interpela a muchos jóvenes y las pandillas se acercan a estos jóvenes desde otra manera. Decir que hay una experiencia compartida, ¿no? O sea, las pandillas no quieren volver a todos los jóvenes pandilleros, pero sí comunicar esas experiencias que están en común. En ese sentido, el hip hop es muy valioso, a muchos jóvenes les interpela, a otros no tan jóvenes también, pero sobre todo a los jóvenes les dice algo respecto a, por ejemplo, las políticas del mundo adulto, ¿no? Que normalmente tienden a poner ciertos cánones y tienen que decir se tiene que hacer esto con estas premisas a esta hora. Pues el hip hop está muy abierto, ¿no? O sea, es más, de hecho les interpela en el sentido de que ellos se unen a eso y quieren verdaderamente desarrollar una carrera profesional, ¿no? Parte del taller que formé con Turek, que se llamó Hip Hop, Unidos por Hip Hop o Hip Hop Unión, tuvimos que cambiarle después, tenía que ver con eso, ¿no? O sea, con dar herramientas formativas. Decir que ellos pudieran encontrar después alguna forma de vida a partir de eso, ¿no? Herramientas de composición como las trabajaba Turek, herramientas tecnológicas como el buen Duncan después nos hizo favor de trabajar, y tenía que ver con eso, ¿no? Hay gente que se quiere profesionalizar. ¿Qué significa eso? No necesariamente tener millones de dólares en la cuenta de banco o decir yo soy el que sé hacer esto. Para ellos era encontrar una forma de vida, ¿no? Alternativa, pues, a todas las cosas que tienen que hacer. Tampoco podemos decir que se separan de la escuela o del ámbito laboral, pero como una alternativa. Yo creo que ahí reside justamente el valor del hip hop. Sí, me parece muy interesante este punto que tocas, porque son estas experiencias de vida a través de su transformación mediante el encuentro con nuevos lenguajes de expresión las que permiten a jóvenes reconfigurar su papel en la comunidad.
En tu experiencia, en algún caso concreto que nos puedas contar, ¿has encontrado alguna experiencia que te haya marcado, que hayas dicho, bueno, aquí yo veo cómo el hip hop trabajó esta reconfiguración de la comunidad? Pues la primera fue obviamente la de los GEM, ¿no? Y específicamente la de Turek. O sea, a mí me dio mucho gusto conocerlo en el 17, inicios del 18, y ver cómo su carrera ha ido para arriba, ¿no? O sea, en todos estos 7 años, él no ha hecho más que crecer. O sea, a mí me da siempre muchísimo gusto cuando hablo con él y me dice, no puedo verte porque estoy en Los Ángeles, no puedo verte porque me voy a ir a grabar. Si revisan también sus redes o incluso su canal de YouTube, decir, está presente, ¿no? En Apple Music, está ya con una subida muy importante. Y es un joven que puede expresar mucho y que puede conectar con muchas personas, ¿no? Después, con los jóvenes con los que trabajé, todos siguen en el hip hop, ¿no? Hace poco me escribió un joven y me dijo que escuchara su canción. Desgraciadamente yo no puedo apoyarle en el sentido de que no soy productor ni conozco a productores, pero sigue en eso, ¿no? Le interesa expresar y espera algún día justamente contar su historia, ¿no? O sea, todos en realidad con los que conviví tienen ese matiz, ¿no? Que el hip hop ha sido una puerta para otras cosas. Sobre todo, digamos, no quisiera sonar muy moral, pero sobre todo en términos buenos, ¿no? O sea, positivos para ellos porque ahora tienen otro conocimiento, pueden hacer otras cosas, pueden ubicarse en otras ligas de freestyle, tienen más canciones. Yo creo que todas esas historias, pero específicamente la de Turek, es muy significativa de que el hip hop y en todo caso la música, la cultura, pues pueden dar otras alternativas de vida, ¿no? Esto no ha sido tampoco ajeno a las instituciones, quienes han visto en el hip hop una herramienta también. Sin embargo, esto también puede ser problemático. ¿Qué riesgos existen cuando las instituciones intentan cooptar o alienar o formalizar estas expresiones? Pues quitarle todo su poder simbólico, ¿no? Es decir, quitarle toda esa interpelación que tiene para los jóvenes. Yo no quisiera hablar mal de ninguna institución, pero obviamente nosotros trabajamos con una y nuestra experiencia no fue nada grata. Sobre todo por Turek, yo me siento mal por él porque trabajamos mucho tiempo y esta institución aquí, una de las que se encarga obviamente en trabajar temas de política juvenil, nos dejó botados, ¿no? Entonces yo creo que más que cooptarlo, tal vez el peligro está en tratar de aceptarlo, pero manejándolo tendenciosamente, ¿no? Es decir, poniéndolo como un número más y no dándole el valor que se necesita, o en todo caso, como los jóvenes con los que trabajamos, dejarlos botados, tal cual, o sea, yo creo que ese puede ser un problema, pero de cualquier forma me parece que el hip hop, tal cual, en eso que lo caracteriza, que es lo auténtico, difícilmente puede ser cooptado así, tal cual, ¿no? Ya hubo un debate en los 90s, inicios de los 2000s, de la cultura del gangsta, la cultura del hip hop, cuando ahora ya es el mainstream en muchos sentidos, ¿dónde está la autenticidad? Pero se mantiene de una u otra manera, ¿no? Los referentes siguen siendo reconocidos como eso, aunque ahora hagan otras cosas. Y yo creo que tal vez esa intención, esa capacidad permanece, ¿no? A diferencia de otros géneros, debo decir, a mí me gusta el rock mucho, pero pues ahora ya difícilmente hay artistas que sobresalgan como hace 20 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que como intención es importante esa parte. Y también, bueno, cuando el hip hop está en acción, hay una cosa que es muy notoria, que es que la voz y el cuerpo son los protagonistas de la acción. ¿Qué lugar tiene el cuerpo y la voz en la construcción de la resistencia simbólica frente, pues, a los problemas, la marginación, la violencia? Tal cual es un lienzo. Yo lo pienso así, o sea, tú ves en términos de las corporalidades cómo los pandilleros construyen su cuerpo. Y obviamente los tatuajes están siempre presentes, ¿no? Es decir, el mostrar esa pertenencia, después el arrojo, ¿no? Es decir, cuando tienen que, obviamente, defender a otros, hay una exposición ahí bien clara, ¿no? Y en términos del freestyle hay una cuestión performativa muy interesante, ¿no? O sea, no es nada más ponerte a cantar, sino que implica una serie de movimientos, interpelaciones al otro, expresiones para uno mismo. Es muy variado, pero el cuerpo yo creo que tal cual puede ser una herramienta expresiva en ese sentido, ¿no? O sea, se ponen en juego ciertas cosas ahí.
Se muestran los defectos también, o sea, el freestyle es súper competitivo y cualquier defecto físico que se tenga es sujeto de que entre a la discusión. Es un área que yo creo que sirve para descubrir justamente dónde está situado esto que ven los jóvenes, ¿no? No es abstracto, sino que tiene que ver con un yo, y el cuerpo obviamente juega ahí ese papel también clave, ¿no? O sea, cómo se adorna, cómo se adapta, cómo se pone en diálogo, en conflicto o en relación al final de cuentas con el otro es súper importante para comprender eso. ¿Y las mujeres en el hip hop? Yo creo que hay un pendiente ahí. Yo debo decirte que no lo estudié con esa premisa. O sea, fue muy difícil encontrar a mujeres que estuvieran dispuestas, por ejemplo, a darnos entrevistas, a trabajar ya más en orden. Pero yo creo que obviamente hace falta ahí ver tal cual cómo es que las mujeres han puesto, por ejemplo, sus corporalidades o sus interpelaciones en discusión abierta con todos los hombres, ¿no? O sea, para decir, obviamente, no son los únicos que hacen cosas, no son los únicos que pueden tomar el hip hop como forma expresiva, pero yo debo decirte, la verdad es que lo vi muy poco, ¿no? O sea, no me gustaría decirte, pasa esto, porque, pues sí, no tengo mucha experiencia, pero de que hay mujeres, hay muchas, y de hecho hay muchas que ganan los freestyles. Obviamente no es para sorprenderse, pero es una muestra de que están ahí muy, muy presentes. Bien, hay otro tema que también me parece que es protagonista y que tiene que ver con la agencia personal del hip hopero, pero también cómo es que sus diálogos personales están en relación con la violencia que sufren en las ciudades y por lo tanto se convierten en memoria. Yo creo que los pandilleros y los jóvenes son conscientes de varias cosas, ¿no? Que ellos son víctimas de violencias y que producen también varias formas de violencia, ¿no? Violencias cotidianas, o sea, son víctimas de violencias estructurales, por supuesto. Hay otras violencias simbólicas que están siempre rodeando todo esto. Descubrir eso también en el hip hop como forma expresiva les sirve para darse cuenta de hasta qué punto ellos han hecho cosas, ¿no? Y hasta qué punto obviamente son víctimas de ciertas circunstancias, ¿no? O sea, para mí hay un proceso reflexivo ahí respecto a la violencia. Eso es tal vez lo importante. Que nadie se lava las manos y dice yo fui víctima de esto y por tanto voy a hacer estas cosas, sino que verdaderamente hay un proceso reflexivo, ¿no? Para mí fue muy claro eso en uno de los discos de Turek, o sea, el diario de un detenido, donde obviamente hay un proceso reflexivo ahí, ¿no? O sea, de pedir perdón, de entender cuál es su lugar en el mundo, pero saber también que no son los malos de la historia porque sí. Entonces hay ahí una entrada, obviamente no lo tienen que trabajar ni sociológica ni antropológicamente, pero hay una entrada a una especie de reflexión del lugar que ocupan y que les antecede, ¿no? Y dado el caso, ¿qué es lo que va a precedir lo que están haciendo? En ese punto, si hay una reflexión a partir de este uso y aplicación de este lenguaje expresivo, también hay una postura política. Sí, para mí es la resistencia, ¿no? El problema con pensar, por supuesto que hay un componente político en todas las pandillas, ¿no? Pero hay, digamos, un problema cuando se le ve de esa manera. Porque algunas personas pueden decir, los pandilleros quieren hacer política, quieren hacer un partido político, quieren tomar el poder, por eso están haciendo esto. Yo creo que no, hay un componente político en términos de manifestar obviamente una inconformidad, ¿no? Es decir, la resistencia se convierte allí en un factor fundamental para ellos. David Brotherton ha hablado, por ejemplo, de que los grupos pandilleros son organizaciones y también son organizaciones políticas, ¿no? En el sentido de que pueden ser una fuente de discusión respecto a ciertos temas, pero yo creo que depende, ¿no? O sea, no es una regla general. Si tú me dices, por ejemplo, los Latin Kings sí tenían una postura política, obviamente por todos los procesos de migración que tuvieron. Ahí hay referencias de que, por ejemplo, pues sí tenían encuentros con las Panteras Negras, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que tenía que ver con defenderse del racismo estructural que existe en este país. Pero en otros casos no necesariamente, ¿no? Más bien hay una especie de inconformidad y resistencia a la que quieren manifestar y obviamente eso es una postura política bien interesante, ¿no? Sí, a eso me hace pensar justamente en cómo se estructura la resistencia civil
resistencia política, resistencia incluso cultural, en todo este movimiento del hip hop, donde encontramos elementos musicales, estéticos, sociales, que trascienden la música y se van hacia la vida cotidiana. Sí, tal vez lo que hacen los pandilleros o los jóvenes con esta parte de la resistencia es mostrar en las ciudades qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, como ponerlo a la vista de todos con los grafitis, por ejemplo, que tienen un componente bien interesante, ¿no? En vez de verlo solamente como basura visual y tratar de quitarlos, habría que ver que ahí hay una resistencia también, ¿no? Y lo interesante de esa resistencia es que busca ponerla, obviamente, a la vista de todos, ¿no? O sea, el graffiti también tiene un componente ahí buenísimo que es esto, ¿no? Mostrarse en todos los lugares posibles, sin importar el riesgo, para hacer notar, obviamente, que están ahí, ¿no? Entonces, mostrar que están ahí, estos grupos como las pandillas o los jóvenes, ya es una forma de resistir, ¿no? Es decir, no nos han vilipendiado, nos han dejado fuera, pero aún así, aquí estamos, ¿no? Aquí está esta señal en tu monumento más preciado, o está esta señal en, no sé, a la vista de todos, y estamos aquí, ¿no? Yo creo que ese estamos aquí es bien importante para ver a quiénes se dejan atrás, qué es lo normal, qué es lo que es aceptado. Todo eso creo que está contenido en esta parte. ¿Y tú crees que investigaciones como la tuya pueden ser el precedente para políticas públicas? Yo creo que es más complicado. Tal vez como precedente, ojalá, ¿no? Yo diría ojalá. Obviamente hay muchas, las de Carles Feixa, Mauro Cervino, que en realidad sí ha tenido el modelo Cataluña, ¿no? Y lo que hicieron en Ecuador, que han servido para cambiar la vida de muchos jóvenes. Yo creo, espero, ojalá que puedan servir en algún momento, ¿no? Pero desgraciadamente cuando hay, no sé cómo decirlo, otros intereses y cuando hay problemas en estas instituciones que se encargan de trabajar todos estos temas, pues obviamente queda nada más como un anecdotario, ¿no? Yo creo que pueden ser un precedente, pero obviamente se tiene que ampliar esto en muchos sentidos. Habría que abrir una caja, no sé si sea la caja de Pandora, pero por lo menos una caja con muchas cosas que están adentro para ir trabajando todo esto. ¿Y qué aprendizajes deja el hip hop para pensar la juventud desde la creatividad, la organización, la resistencia, la resiliencia? Yo creo que deberíamos salir, incluso desde la academia, de esta noción de pensar en los textos escritos, ¿no? De dejar de pensar que todas las personas que estudiamos en algún momento se van a interesar en escribir libros o van a empezar a hacer cosas. No, nosotros tendríamos que ver que ahí hay conocimientos, ahí hay experiencias, ahí hay obviamente otra forma de ver la vida y nosotros tendríamos que encontrar espacios, canales y formas de integrar eso, ¿no? O sea, de salir del artículo, de salir de la sección del libro o el libro y buscar otro impacto, ¿no? O sea, volver esto un poco más práctico en el sentido de que verdaderamente se vea lo que estamos haciendo. Yo creo que el hip hop nos muestra justamente eso, ¿no? Que no hay que esperar que los sujetos lean sobre hip hop, sino que nosotros tenemos que tratar de acercarnos a esto, ¿no? O sea, no para hacer hip hop necesariamente, o sea, yo me considero incapaz de hacer eso, pero sí para acercarse a esa experiencia desde otra perspectiva, ¿no? O sea, de no hacer una separación entre los que producen y los que saben, y la interpretación de los que saben es más válida, ¿no? Yo no lo considero de esa forma. Pues sí, en realidad lo que nos estás diciendo es que hay una relación importante también con la tradición oral y la forma en la que se ha transmitido el conocimiento y la cultura desde las comunidades más allá de la academia. Sí, claro, esto lo define muy bien para mí Dwight Conquergood. Dice que vivimos en una especie de cultura escriptocentrista, ¿no? O sea, que si algo tiene valor es porque está escrito, porque eso implica ya un proceso reflexivo. No, o sea, todos estos fenómenos urbanos nos muestran que hay conocimiento en sus propios términos de jóvenes que están haciendo cosas y en vez de captarlos habría que obviamente buscar una especie de mediación, ¿no? O sea, no digo que no hay que escribir, pero eso tiene sentido para un lugar nada más. Hay que buscar que eso que se produce tenga un impacto, ¿no? O sea, que no se quede solamente en un capítulo, para mí.
Hoy en Juveniles hemos hablado con el investigador Rodrigo Sánchez Torres, doctor en sociología, quien nos ha hecho este interesante recorrido sobre el hip hop, donde hemos entendido que es más que una manifestación musical, es una narrativa viva de las juventudes en contextos de desigualdad y de conflicto, donde hemos visto también que a través de la palabra, el ritmo, la colectividad, estos jóvenes transforman la calle en un espacio de resistencia, de creación, donde se resignifica la identidad, donde se da memoria, donde ocurre la memoria en la sociedad y en el barrio, y donde se reconocen estas expresiones como pues un punto que invita a escuchar la experiencia personal y la experiencia de la ciudad. Nos recuerda que en cada rima hay un diálogo, que también en cada beat hay una forma de resiliencia y que en cada voz juvenil hay una oportunidad para imaginar futuros más justos y comunitarios. Muchas gracias por esta entrevista en Juveniles. Estaremos en contacto para más información sobre tus investigaciones interesantes que van a la calle y de regreso. Gracias por la oportunidad. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Yo soy Isadora Escobedo. Esto es Juveniles. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.